Bien chicos, para esta segunda actividad de recuperación que corresponde a la segunda unidad, vamos a leer primero el documento de la lectura titulado La bicicleta inubicua. Para ello es necesario que investiguemos a qué se refiere ese término. Y si ya revisan este video de explicación, inubicuo se refiere a algo que no está ubicado, que no está encontrado, que está desaparecido. Entonces ya se imaginarán de qué trata la lectura acerca de esta problemática que surge en un entorno escolar en donde pues prácticamente por omisiones de participación de algún personaje, pues hacen por perdida una bicicleta y entonces toda la problemática, toda la situación, pues va en torno a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Primero que contesten las preguntas que les envié en el grupo de WhatsApp respecto a detalles específicos de la lectura, primero para comprobar que la van a realizar y pues que definan a qué se refiere esto de inubicuo. Es una recomendación general cuando nos topamos con un término que no sabemos a qué se refiere, pues la idea es que primero investiguemos a qué se refiere para poder entender el contexto de lo que estamos leyendo. Bien, de eso trata la lectura. Les estoy dejando en dos versiones la lectura, en PDF y en un enlace que lleva a la página que incluso trae los ejercicios que vienen en este documento de aquí abajo. Antes de abrir el documento de ejercicios, les sugiero que exploren el video de marcadores argumentales. No son más que las frases que nos permiten Prueba Maggie y rompe la rutina. Cómo iniciamos una premisa, una afirmación y cómo terminamos en una conclusión. Son palabras, frases que agregamos para hacer énfasis en esos elementos de un argumento. De hecho, en la primera unidad, en las primeras actividades, definimos qué es un argumento. Un argumento es una justificación amplia de una idea. Un argumento no nada más es una idea corta, sino una justificación amplia. En esa justificación amplia debemos de hacer una introducción, un planteamiento, un desarrollo, toda una explicación para justificar realmente y hasta llegar a un desenlace, una conclusión que refiera a una solución del planteamiento, a pues un desenlace, ¿sale? El término de la situación o la solución de la situación, ¿sale? Entonces encontramos marcadores de premisas, como viene acá, y marcadores de conclusión, que son frases que complementan esas ideas. Y aquí les aparece en el video cuáles son las frases que podemos utilizar para plantear, dado que, suponiendo que, partiendo de qué, a razón de qué, debido a causa de. Y para concluir, vamos a utilizar algunas frases que nos permitan identificar que estamos concluyendo. Bueno, dado que algunas situaciones pasan, por lo tanto, se sigue que, de lo que se refiere, de lo que se infiere que, debido a ello, y frasecitas que nos ayudan a concluir, a terminar. Entonces revisen bien esta información, es más un poquito de lectura, pero así interactiva con esa secuencia. Entonces nos da la idea a qué nos estamos refiriendo con los marcadores. ¿Sale? Es lo que viene prácticamente en los ejercicios. Vamos a abrir los ejercicios, a ver si ahora sí abre. En el video anterior no se logró abrir el documento. Miren, aquí sí está abriendo. Es un documento de Word para que ustedes lo editen. De igual forma lo pueden contestar en la libreta, pero aquí sí tendrían que pasar todas las oraciones porque si pueden editar, si pueden entrar incluso aquí en la parte de editar, si lo abren aquí en Teams, puede ser que aquí mismo vayan modificando. ¿Qué tienen que hacer? Pues ir contestando las preguntas introductorias a qué se refiere. Como ya revisaron el video, ya hicieron la lectura, ya más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo con un argumento, con una explicación, con una situación ya analizada. Y entonces empiezan a contestar. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está argumentando? Ya expliqué que el argumento es una justificación completa que lleva una introducción, una explicación compleja y una conclusión, una solución. Ahora te pregunta, ¿hay palabras o expresiones que se empleen generalmente para que te des cuenta de ello, de que se está argumentando?
Entonces, se toma una actitud especial cuando vamos a argumentar. No solamente los maestros argumentamos, ustedes llegan a argumentar cuando se quieren justificar de alguna situación y dan un montón de razones y alternativas para poder justificar. Se toma una actitud especial siempre que hablamos, argumentamos. Se puede considerar que siempre hacemos esas justificaciones o simplemente a veces divagamos, decimos frases por decir. ¿Qué opinan? Aquí solamente su opinión. Hay situaciones que lleven a las personas a argumentar, como cuáles. Pongan ejemplos. Ejemplos variados de la vida cotidiana, con amigos, con familiares, en la escuela, con maestros. ¿Qué palabras dan idea de que se está ofreciendo un argumento? ¿Por qué dan idea de ello? Entonces aquí sí contesten las dos partes. ¿Qué palabras y por qué crees que esas palabras dan idea de que se está ofreciendo un argumento, una justificación? Hay situaciones en las que pedimos un argumento, como cuáles, ¿sale? Aquí sí debí separar también las preguntas, pero cada una debe ser respondida. ¿Qué pasa cuando pedimos un argumento y no nos parece apropiado? No estamos a gusto con la justificación del argumento. Aquí igual separen. Hay situaciones en las que necesitamos entrar en una argumentación. ¿Es forzoso dar una argumentación? ¿Como cuáles? ¿Para qué argumentamos y qué hacemos si no argumentamos? ¿Sale? Si recuerdan este ejercicio, cuando yo lo planteé al inicio en el semestre normal, a mí sí me faltó hacer énfasis en estas separaciones, de qué se tenía que responder en cada ejercicio. Entonces aquí ya les puse como que más formato para que ustedes vayan concluyendo, vayan agregando. En este segundo apartado van a subrayar solamente y remarcar esas frasecitas que vieron en el video, que podamos identificar en estas oraciones, para identificar cuáles son los planteamientos iniciales, lo que conocemos como premisas. ¿Cuál es una conclusión? ¿Con qué frasecita empieza? Y aquí lo vemos en el primer ejemplo. Vean. La palabra sí refiere al inicio de una premisa. Si supieras el momento exacto en que te roban algo, entonces esta palabrita refiere a una conclusión. Podrías evitarlo. Lo mismo pasa con la segunda oración y ustedes van a identificar a partir de la oración 3 qué palabras, subrayando y remarcando qué palabras son las que refieren a una premisa y a una conclusión. ¿Sale? Luego dice, con base a este ejercicio, responde las siguientes preguntas, igual de análisis, de opiniones, y ya las responden. Y por último, dice, identifica marcadores argumentales como los que vimos en el video. Hacer una lista de los marcadores argumentales que se usan en este siguiente texto. Lo único que van a hacer es copiar y pegar las palabras o remarcarlas y reescribirlas en este apartado donde dice marcadores. Veamos el primer ejemplo. No se sabe bien. Luis, si supieras el momento exacto en que alguien te roba algo, seguramente es porque te estás dando cuenta y entonces podrías evitarlo. Por lo tanto, no sería robado. Entonces acá yo no entré en la edición, en el formato de edición, pero aquí ya habíamos identificado que sí es un marcador. ¿Por qué? Es otro marcador. Por lo tanto, es otro marcador, entonces es otro marcador. Porque son palabritas que nos dan pie a que se está haciendo énfasis en una consecuencia del planteamiento inicial, ¿sale? Eso es lo único que van a hacer en este archivo. Ir identificando y analizando, de acuerdo a lo que dice la lectura, cuáles son sus elementos. Acá solamente en el punto número 3 es una referencia de por qué este ejercicio, para qué este ejercicio. Y por último van a analizar estas oraciones, más bien estos fragmentos de la lectura, para que ustedes decidan si cada uno de estos fragmentos es o no un argumento. Aquí lo único que van a contestar es que si sí es un argumento o que si no es un argumento. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? La razón puede ser que ustedes justifiquen el contenido de la misma oración. Vamos a solucionar el primero para que se den idea. No se sabe bien, Luis. Si tú supieras el momento exacto en que alguien te roba algo, seguramente es porque te estás dando cuenta y entonces podrías evitarlo. Esta es una parte de una razón.
¿Cuál es la conclusión? A partir de donde dice por lo tanto, no sería robado. Esa es parte de la conclusión. ¿Cuáles son los marcadores? Por los que ya habíamos identificado en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si es un argumento o no es un argumento y por qué. Acá lo van a justificar, ¿sale? De acuerdo a lo que dice cada fragmento de la lectura. En la mayoría me parece que se repiten y ustedes hasta pueden agregar algún otro que consideren que puede ser analizado de la misma manera, ¿de acuerdo? No crean que es un ejercicio repetitivo, simplemente es que ustedes demuestren y desglosen la información que venía en la lectura y que lo identifiquen como un argumento o con fragmentos que tienen carencia de argumento. Puede ser también y simplemente acá lo van a justificar, ¿de acuerdo? Ánimo chicos, sí es mucha lectura, pero ustedes pueden hacerlo.